Soy Julián Morales Henao, estudiante del pregrado de Filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, y en el contenido de religiones del mundo en este momento estamos en un apartado que es las religiones chinas, por lo que me permito hacer un breve resumen. Lo primero que tenemos que entender es que históricamente China ha sido el hogar de diversas creencias, prácticas, filosofías religiosas que coexisten en gran medida entre ellas mismas, por lo que el proceso de la religión también ha sido un proceso de sincronización que la ha llevado a beber de diferentes tradiciones y que ha tomado alimentos de diversas partes. Para los chinos, la vida no se acaba acá, hay un más allá, hay algo que pasa después de la muerte, por lo que el respeto y el culto por sus antepasados tiene una gran importancia en todo su pensamiento religioso, no solamente por lo que pasa más allá, sino por la relación entre vivos y muertos. A lo largo de la historia, entonces, los chinos han demostrado ser adaptables y capaces de integrar nuevas ideas y diversas prácticas, y ha sido este dinamismo el que le ha permitido sobrevivir y evolucionar las diferentes tradiciones religiosas en diferentes contextos históricos y sociales. Antes del surgimiento de las grandes religiones, las comunidades ya practicaban algunas formas de animismo y chamanismo, que, como les decía ahorita, hay una creencia marcada en el más allá. Entonces esto permitía que existiera un diálogo, una comunicación directa con el más allá, que les hiciera presente el cómo y el devenir de su presente. Entonces es lo que conocíamos como la adivinación, que se daba gracias a la comunicación con estos antepasados. Estas prácticas evolucionaron y se integraron con las futuras tradiciones religiosas, pues que en gran medida está marcado por una subordinación a la divinidad, una divinidad que tenía semejanzas con el hombre, que es lo que conocemos como el antropomorfismo, que aunque alejada tenía capacidades mayores. Y se hacen referencia también a su concepción del cielo, que luego fue concebido pues como la realidad de lo cósmico, que tiene inteligencia y que decide sobre el destino de los hombres. Así, en este camino, entonces, lo primero que vemos es un sistema ético y social que tuvo origen en la China feudal, bajo las enseñanzas del maestro Kun, que para nosotros es Confucio, como lo conocemos, y que su filosofía progresivamente se fue considerando una religión. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de divinidad, tiene una fe y tiene sobre todo un culto. ¿Qué pasó? Aquí fue desapareciendo la idea de este concepto personal de Dios, y se fue convirtiendo más en relación con las fuerzas naturales y todo lo relacionado con el hombre. Por las problemáticas políticas y sociales que se vivían en este momento, Confucio trató de dar una solución a dichas realidades, y lo hizo a través de una filosofía que dominara la naturaleza y también pues como el pensamiento de los hombres. No es que Confucio inventara una nueva filosofía, es que bebió de la lectura de los clásicos y los centró en la ética y en lo moral, abogando sobre todo en la armonía a través de la rectitud, la lealtad y el respeto a la autoridad. Que era importante para Confucio, sobre todo la humanidad, el buen vivir, y por eso pregona la rectificación de los nombres, es decir, según el nombre que una persona tenía dentro de la sociedad, a sí mismo se le concedía ciertos deberes, y la justicia consistía en eso, en el cumplir el deber, ¿cierto? Que se le aplicaba también el amor. ¿Quién era el que amaba? El que hacía lo que le correspondía. Entonces se constituye una sociedad piramidal, donde el respeto por los antepasados y la buena relación con los pares es fundamental, y de esta manera Confucio trata de establecer el orden social sustentado a través de principios morales. Dejando un poquito la armonía exterior, que era lo que quería lograr Confucio, aparece otra fuerza espiritual que se preocupa más por la armonía interior, y es el taoísmo.
que se basa en el concepto del Tao. El Tao aquí hay que entenderlo como una fuerza cósmica que fluye a través del todo, es un camino, es una ley, es un sentido universal. Y si se busca vivir en armonía con el Tao, pues se practican diferentes rituales, ceremonias para alcanzar el Tao, que en cierta medida nos lleva a esa la inmortalidad. Entonces esta inmortalidad, esta eternidad se alcanza a través de las diferentes experiencias interiores que por lo tanto van a exigir una vida moral. Luego en la época Han se da una mutua compenetración de estas dos fuerzas espirituales y es todo lo que nos trae el Yin Yang, que son dos fuerzas concéntricas pero que son polares y que crean y penetran todo el universo. Así como los montes, que para los chinos son tan sagrados, tienen un lado norte, es decir, frío, oscuro y femenino, también tiene un lado sur, soleado, cálido, claro y masculino. Por lo tanto, el yin y el yang representan cualidades generales del universo, ser y no ser. No es que se contradigan en algo concreto, sino que están presentes y se manifiestan en todos los momentos. Son inversos, se parece al opuesto, pero a la vez no son opuestos. Son mutuamente dependientes y no pueden existir el uno sin el otro. Para este yin yang se aplican 5 principios fundamentales, que son el principio de la infinitud, del carácter infinito, principio de oposición, principio de la interdependencia, del crecimiento, decrecimiento y la intertransformación, que como cualidades esenciales del pensamiento del Lao Tzu, pues lo podemos resumir en 3: oposición, interdependencia, crecimiento y decrecimiento, intertransformación. Por oposición e interdependencia se expresan como un solo par, pero dinámico. Aquí vemos la importancia de las contradicciones en el desarrollo de una realidad en la que el todo es en definitiva un fenómeno distinto a las partes, pero dependiente de estas. Un todo no es lo que suma, sino su conexión, su articulación, emergencia de nuevas cualidades por el funcionamiento relacionado de las partes. Como les decías, se oponen pero se necesitan, ¿cierto? No se puede hablar del uno sin el otro. Lo segundo es el crecimiento y decrecimiento. Si yin y yang son casi opuestos o inversos, pero mutuamente dependientes, si son expresión y consecuencia de un equilibrio, es indispensable que si el uno crece, el otro decrezca. De no ser así, no estaríamos en presencia de un equilibrio dinámico, sino de su progresión, ya sea positiva o negativa. Un ejemplo de esto podría ser que cuando se gana masa en peso corporal, pues predomina el reposo de la actividad. Si disminuye uno, predomina la otra y así sucesivamente. Y en lo último, la intertransformación, a la vez cuando una de ellas crece, la otra decrece. Esto es solo posible si ambas cualidades se integran en un sistema dinámico en el que deben generarse mutuamente. Entonces la transformación expresa lo fundamental de cambio, lo esencial, la transmutación, el surgimiento de un fenómeno diferente y nuevo a partir del otro. Esto es como todo lo referente al Yin Yang, que trata de recoger estas dos fuerzas. Pero finalmente se da una tercera fuerza en China, que después de la invasión masiva de los bárbaros, que entra en declive la época Han y llega a la dinastía Tang, se da un tercer cambio de paradigma, que es el budismo, y llega del exterior y pues poco a poco se va transformando en religión. Muchas cosas no eran compatibles, pero al principio hay resistencia, pero sobre todo la idea de que en cada persona hay una naturaleza del Buda que se puede alcanzar mediante la iluminación. Les gustó sobre todo por la relación con sus antepasados y por eso coge gran fuerza. Este budismo desarrolló diversas escuelas y prácticas a lo largo de los siglos. Ya pues luego tratan de entrar otras diferentes religiones o pensamientos, como lo es el catolicismo, que no logra pues como penetrar con fuerza. En la actualidad China se convierte en lugar de una diversidad de prácticas religiosas que, como les decía al inicio, coexisten. Esto refleja su rica espiritualidad y se han adaptado de diversas maneras. Muchas gracias.